problemas de currículum, porque esto sigue subiendo de nivel. Hoy, a la que por orden es cuarta autoridad del Estado, después de la familia real, presidente del Congreso, hoy el presidente del Senado en jaque, Pedro Rollán, y sus titulaciones. Hoy la número 2 en Madrid, Ana Millán, también en jaque. Así que hoy vamos a leer cómo se sobrevive a esto, si se sobrevive a esto. Es el caso de Ana Millán. Ana Millán es número 3 del Partido Popular de Madrid, es la vicepresidenta de la Asamblea Regional y se presentó como licenciada cuando en realidad Valeria no había terminado sus estudios. Así es, Millán inició su carrera en la política presentándose ante los vecinos de Arroyomolinos, un municipio al suroeste de la Comunidad de Madrid, como licenciada en Ciencias Políticas. Y lo hizo no en una ocasión, sino en al menos 2, en las elecciones municipales de los años 2003 y 2007, como consta en la propaganda electoral que distribuyó su partido durante esas campañas. A día de hoy, sin embargo, no hay ni rastro de esa formación universitaria en el currículum oficial de la vicepresidenta de la Asamblea de la Comunidad de Madrid y número 3, como decías, de Isabel Díaz Ayuso. No aparece esa licenciatura, como digo, aunque en el currículum que facilitó a la Asamblea sí figura una diplomatura en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. La respuesta de Millán, que según el PP no se encuentra en España ahora mismo, ha sido desvincularse de la elaboración de esos folletos, pero no explica cómo le atribuyeron una formación que en realidad no tenía. Lo que sí ha hecho es reconocer que esa licenciatura la empezó, pero que nunca llegó a terminarla. Y una portavoz de la formación confirma, eso sí, que le quedaron algunas asignaturas. En el PP de Madrid se pasan el problema, atribuyen el error a quien elaborara esos panfletos, es decir, al propio PP de Arroyomolinos, y en todo caso lo que dejan claro es que Millán no miente porque un folleto publicitario no es mentir en un currículum. Así lo han justificado. Millán, hay que recordar, lleva años. Acaba, Valeria, acaba. Sí, Millán, tenemos que recordar, como decía, lleva años bajo los focos por sus problemas con la justicia y tiene un pendiente la resolución de la causa que una jueza de Navalcarnero, al sur de la región, abrió contra ella por presuntos delitos de corrupción. Presuntamente, lo que hacía Millán era cobrar pagos de un empresario local, camuflados en este caso en forma de alquiler, a cambio de adjudicaciones que la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, que ella misma dirigió. Su entorno lo que ha hecho siempre es defenderla, decir que es inocente y que cuando acabe ese recorrido judicial, Millán explicará con todo detalle la indefensión a la que asegura se enfrenta desde que comenzó esa investigación. Gracias, Valeria. A vosotros. A mí en la facultad me enseñaron que la publicidad es vinculante. Pero claro, igual es que yo me quedé ahí. Monrosi, eres un antiguo. Sí, sastre. soy un antiguo. Te pierdes en technicalities. Efectivamente. Pues mira, para poner el contexto, David Junquera, que está por ahí. Hola, David, buenos días. Hola, muy buenas. Pues este caso de Ana Millán que estamos contando hoy se suma a los últimos acontecimientos que hemos ido conociendo estos últimos días, que teníamos casos en Madrid, con Noelia Núñez precisamente, en Valencia o en Extremadura. La guerra de los currículums, Sastre, que se desata de vez en cuando y que se ha cobrado 3 víctimas en el último mes. Es cíclico. Cada cierto tiempo tenemos un caso sonado que se lleva por delante la carrera de un político y entonces asistimos a un fenómeno temporal de historiales laborales menguantes que se estiran y se encogen. La espoleta en esta última oleada fue la caída de Noelia Núñez, valor en alza en el PP, Delfina de Ayuso. Óscar Puente empezó a esparcir en redes la sombra de la duda sobre su CV y pasó de 2 titulaciones a 0 y de valor en alza a política dimitida y reconvertida en tertuliana de televisión. En Extremadura ha dimitido un consejero por presumir de un título que no tenía. Hasta hace poco tenía el carnet de Vox. Son los primeros caídos en esta guerra. En el pasado, episodios similares provocaron la dimisión de una presidenta de comunidad. El fin de Cristina Cifuentes lo provocó el caso Máster. O el de una ministra, Carmen Montón, socialista, cayó por un escándalo relacionado con su currículum. Los partidos han dado órdenes a los suyos de que revisen de arriba abajo sus historiales académicos y laborales. Así que vamos a asistir en los próximos días al fenómeno de los currículums Guadiana, donde antes hubo títulos que antaño aparecieron, pues ahora desaparecen. Pedro Rollán ha declarado un grado universitario que no tiene, 3 másteres que aparentemente no posee. A esta hora esa situación coloca, insisto, a la cuarta autoridad del Estado en jaque, Carla Cuña, y no es el único. Hoy también Ana Millán, la número 2 de Ayuso, perdón. En fin, hoy jaque a el presidente del Senado.
Se une a esa lista de curriculitis Javier Pedro Rollán, el presidente del Senado, que cuando era alcalde de Torrejón puso en la página web que tenía una licenciatura en marketing en una escuela privada donde no se puede expedir ese título. Además, cuando fue consejero del canal de Isabel II, dijo tener 3 másteres sin especificar ni dónde ni cuándo los cursó. Además, también Ana Millán, la vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, dijo en la campaña electoral de Arroyo Molinos tener una licenciatura en ciencias políticas cuando en realidad solo tenía una diplomatura. Bueno, yo como trabajo en la universidad voy a aprovechar para hablar de mi libro y decir que a ver si este debate sirve para que se abra otro debate, que es el debate sobre la inversión en educación superior en España. Ya que tanto nos importa y les importa a los responsables públicos la educación universitaria, pues a ver si eso se traduce en que, por ejemplo, dejemos de ser un país donde, con respecto a la media de la OCDE, nuestro gasto por alumno es un 25% inferior, casi la cuarta parte menos. O nuestro gasto total en educación superior está casi un punto por debajo de la media de la OCDE o medio punto por debajo de la media de la Unión Europea. Entonces, por lo menos a ver si ya que tanto les preocupa tener títulos universitarios, pues por lo menos que la educación universitaria deje de ser la cenicienta dentro del gasto en educación, ¿no? Y él echa la cuña publicitaria. La reflexión política es que hay muy poco que añadir. Es que a mí, de verdad, esto de... No es mentira porque era un folleto publicitario. Es que nos toman por idiotas, hombre. Es como el primer argumento de muchos de los que son cogidos en falta. No, es que estaba muy ocupado haciendo política y no podía estudiar. Si yo tengo decenas de alumnos, he tenido decenas de alumnos que venían directamente a clase de su puesto de trabajo. Y así durante cursos y cursos y cursos y cursos. ¿Pero qué excusa es esta? No, yo es que, claro, la política me absorbía, el servicio público me absorbía tanto tiempo que no pude terminar mis estudios. Oiga, por lo menos tenga la decencia de callarse y de asumir su responsabilidad. Es decir, cuando uno miente, miente. En la radio, en un folleto publicitario o en la cama con su pareja. Pero es mentira. O sea, el contexto, el medio, el formato, el soporte de la mentira no alivia la responsabilidad. Yo creo que hasta ahora la cuestión de los currículums se basaba en el principio de presunción, es decir, de veracidad. Si la persona decía que había hecho tales o cuales cursos o había tenido acceso a tales o cuales licenciaturas, pues se le daba esa presunción como el valor que se suponía, ¿no? En las antiguas cartillas militares, cuando el servicio militar era obligatorio y se veía escrito en todas las cartillas, valor se le supone. Pues aquí lo malo es precisamente eso, que se haya dado por supuesto y que en las instituciones altísimas del país, ¿no? como el Senado, pues no se comprueben bien las cosas. Por tanto, claro que sí, que el concepto básico es el del control y el de la seriedad. Y por parte de todos, de quienes tienen que comprobar, pero claro, en primer lugar, de quienes aportan sus datos. Y en fin, que ¿cómo te diría? La inclinación por el adorno a la propia carrera, ¿no? Al cursus honorum de un diputado, de cualquier persona que ocupe cargo público, pues tiene que estar regida no por el principio de la presunción de veracidad, sino por la contención. Es decir, no hacer constar adornos, primero que no existen, y segundo que tampoco añaden nada a la formación, ¿no? Aquí ya ha habido casos, no quiero decir, no es ahora la preocupación. Ahora lo que se ha puesto de manifiesto es que va a haber más control y responsabilidades políticas. No todo tendrá que ser saldado con una dimisión, pero ciertamente aquel que no dé explicaciones bastantes de un supuesto error en su currículum lo pagará en crédito, en credibilidad, y lo contagiará a su partido. De manera que los partidos harán muy bien en ser los primeros interesados, igual que las instituciones, en controlar lo que dicen las personas a las que sitúan en cargo público. Dice Brunet que no todos deben dimitir, pero es verdad que en el momento en que dimite Noelia Núñez, ahí tú ya estás sentando un precedente, Antonio. Es que depende del caso, ¿eh? Hay que ver la naturaleza de la mentira y sus circunstancias. Yo también creo que depende del caso, que por ejemplo se hablaba incluso, porque cuando empezó todo, con Carlos Mazón, que ponía que en su biografía de Twitter ponía que era abogado y era licenciado en Derecho. Pues a mí eso me parece una ridiculez. O sea, me parece una ridiculez de purista absoluto, ¿no? Es decir, porque al final, bueno, primero que es una biografía de Twitter que dice que es abogado, es que me parece ridículo. Yo creo que hay casos en los que se busca simplemente, pues
Pero claro, cuando tú en tus biografías oficiales de las páginas oficiales de las administraciones que tú presides, institucionales, claro, tú dices que tienes una titulación que no tienes, yo creo que genera pocas dudas. En el caso de Pedro Rollán es que cuando era diputado en la Asamblea ponía que tenía 3 másters, 3, diputado en la Asamblea, y ahora como en la biografía del Senado no tiene nada. Y cuando era alcalde tenía titulación y máster, así que, bueno, yo creo que la mentira es evidente. Ahora desaparecen. Hasta luego, David. Hasta luego. Luis Oncalas, un lector del diario El País, que hoy escribe a su director desde Algeciras esta carta. Soy de esos universitarios que se encerraba en casa en época de exámenes, perdiéndose ferias y fiestas. De los que buscó un curro de fin de semana para poder estudiar. De los que tenía miedo a suspender por lo de perder la beca. De esos cuyos padres se privaron para que pudiera optar a una vida mejor. De los que sufrieron las múltiples reformas educativas que solo hicieron empeorar la situación. De los que encadenan interinidades. Por eso me parece un insulto superlativo que aquellos que se supone nos representan y dirigen mientras presumiendo de unos títulos, mientan presumiendo de unos títulos que no tienen o que no existen. Ser universitario es algo muy especial, no siempre recompensado y no siempre valorado. Ellos y sus titulitis. Bueno, sí. No me puede parecer más pertinente este testimonio, porque tengo la sensación de que estamos asistiendo en las últimas semanas, salvando las distancias evidentemente de cada caso, pero con el escándalo de Santos Cerdán primero, luego de Montoro, y ahora con este escándalo que yo también califico como tal, a pesar de que haya quien pueda hacer chascarrillos o se lo tome más a broma, tengo la sensación de que estamos asistiendo permanentemente a la vitaminización, la gasolina, para los que defienden la antipolítica, para los que vienen a cargarse las reglas del juego bajo el discurso de que la política en realidad no vale para nada y que solo es una forma para que medren mediocres completamente ajenos al interés de la gestión de lo público. Y sabemos que no es así, y no es así, y tenemos que reivindicar permanentemente que no es así, que la inmensa mayor parte de la gente que se dedica a la política gente honesta que tiene un interés real de servicio público. Pero estos casos son muy, muy graves. Y yo creo que también retratan una forma de funcionamiento interno de los partidos en los que ya hace mucho tiempo, si es que eso alguna vez de verdad operó, hace mucho tiempo que dejó de operar como principal argumento la valía de los integrantes en los proyectos políticos para progresar o no políticamente. Hay gente, lo decías tú en esa carta al director del País, hay gente que se deja años de vida en emprender, unos estudios, una formación que le habilite, que le acredite para luego ejercer una responsabilidad. Y por tanto, yo creo que corromper esas reglas del juego es absolutamente un insulto para la ciudadanía. A mí no me parece indispensable para ser un buen responsable público tener una alta cualificación, pero sí que me parece absolutamente indispensable para ser un responsable público ser honesto. Y yo no puedo llegar a entender cómo altos responsables políticos de este país directamente se inventan sus currículums sin que pase nada en sus organizaciones políticas y sin que nadie certifique cuál es su formación. Me parece una manera de corromper también las reglas del juego, que solo supone gasolina para los de la antipolítica y para los monstruos. Sí, bueno, dudas, depende a cuál hagamos caso, ¿no? Si hacemos caso a que era cuando era alcalde de Torrejón de Ardoz, en el que dice que era diplomado en marketing y máster en dirección y administración de empresas, o el que era cuando era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en el que dice que tenía 3 másters en diferentes nomenclaturas, en marketing, en administración pública y ahora no recuerdo el otro. Y la biografía de la página del web del Senado pone que no tiene ninguna. Es decir, ha pasado de tener diplomatura y máster a tener 3 másters sin diplomatura. Eso también es curioso a la hora de ponerlo ya, que alguien no te diga que salte las alarmas. Y ahora no tiene absolutamente nada. No tiene nada. Y yo creo que el bueno es este. No tiene nada. ¿Cuesta más que dimitan los políticos con más peso que una diputada como Noelia Núñez? Digo porque también, también ha habido dudas, ¿no?, sobre el currículum de Juanma Moreno, que cuando fue diputado en Madrid aparecía con una titulación que ahora que es presidente de la Junta de Andalucía resulta que tiene otra carrera. Claro, es que Noelia Núñez la pueden utilizar para dar ejemplaridad, porque Noelia Núñez, pues bueno, pues no deja de ser una diputada rasa con un puesto en la dirección, pero bueno, escaso. Pero es que Pedro Rollán, por ejemplo, es la cuarta institución del Estado. Es el presidente del Senado.
hacer dimitir a Pedro Rollán por lo mismo por lo que has hecho dimitir a Noelia Núñez cuesta mucho. A Juanma Moreno cuesta todavía más. Es decir, pero el caso de Pedro Rollán es bastante clamoroso. Es decir, yo sin que me hayan dado todavía las explicaciones al respecto, yo puedo saber cuáles son las explicaciones. Es decir, él le ha puesto cursitos, como si fuesen diplomaturas y como si fuesen másters. Pero él ha ido generando esa carrera suya cuando era alcalde de Torrejón, cuando iba empezando ascendiendo, como diplomado y tenía másters. Claro, ahora que es presidente del Senado ya no le hace falta. A un presidente del Senado una diplomatura en marketing, pues no hace falta, ¿no? Todo ya la puedes quitar. Pero su carrera política sí la ha hecho con ese currículum. Y ha ido quitando esas y cambiando esas titulaciones, pues yo creo que dependiendo también de si ha encontrado a alguien inteligente que le ha dicho esto no lo puedes poner como diplomatura, esto no lo puedes poner como máster, porque esto no es ni una diplomatura ni esto es un máster. Y yo creo que ahora la jefa de prensa del Senado, cuando le dieron las titulaciones, sí fue lo suficientemente inteligente como para decir, tú no puedes poner que tienes nada, pero sí lo puso. Y eso no es responsabilidad de la jefa de prensa de Pedro Rollán, pero sí de Pedro Rollán, y de Pedro Rollán tendrá que explicar por qué ponía titulaciones que no tiene. ¿Qué pasa con los currículos de los políticos últimamente, María? Pues una de las Hemos cosas entrado en que un pasa... frenesí que todos mienten. Hombre, y todos, espero que todos no. Yo creo que pasan tres cosas. La primera es que hay políticos que creen que inflando su currículum y poniendo cosas que no son ciertas tienen más empaque. Yo sinceramente lo dudo, pero eso está ocurriendo constatadamente con todos estos que llevamos. Y desde luego lo que a mí no me vale es que no den explicaciones. Tú decías que me expliquen, no, que te expliquen a ti y a todos los demás ciudadanos. Queremos saber qué pasa con estas diplomaturas fantasma del señor Rollán, o que si no son fantasmas, lo cierto es que aparecen y desaparecen según el puesto en el que están. Necesitamos explicaciones y esa es una de las cosas que pasa.